Para comenzar con los videos de educación sexual integral, hemos de abrir con el ciclo sexual femenino. Probablemente ustedes no lo saben, pero yo estudio medicina y uno de mis temas favoritos es el ciclo sexual femenino. Nos permite comprender muchísimas cosas sobre el funcionamiento de la menstruación, la ovulación, los anticonceptivos y los cambios hormonales. Antes que nada, debo aclarar que lo que voy a explicar aplica solamente para las mujeres fisiológicamente normales y en edad reproductiva, por lo que quizás si eres una mujer con quistes, ciclos irregulares, problemas hormonales o afecciones en el útero no sea tan útil para ti. Pero bueno, ¿qué es el ciclo sexual femenino? Es una serie de cambios que ocurren en el cerebro y en el sistema reproductor de la mujer en periodos de tiempo que comprenden de 28 a 30 días aproximadamente. Este ciclo sexual inicia con lo que conocemos como menarquía o primera menstruación y puede terminar durante el climaterio, que es el periodo que antecede a la menopausia, o durante la menopausia misma. Hay dos partes del cerebro específicas que se encargan de secretar las hormonas que generarán los cambios. El hipotálamo, que recordemos tiene un control bastante alto sobre el sistema nervioso y por eso las hormonas se relacionan con nuestro estado de ánimo, y la adenohipófisis, que es parte del sistema endocrino y conocemos comúnmente como glándula pituitaria. Pero además, también las gónadas femeninas llamadas ovarios secretan hormonas que tienen papeles importantes en el proceso. La finalidad biológica del ciclo sexual es preparar al sistema reproductor para un posible embarazo. En medicina se divide el ciclo sexual en ciclo ovárico y ciclo menstrual, para poderlo estudiar de una mejor forma. Porque aunque ambos implican cambios que surgen acompañados, son cambios completamente diferentes. Comencemos con el ciclo ovárico. La adenohipófisis secreta dos hormonas importantes. La hormona folículo estimulante, que se encarga de hacer crecer y desarrollar los folículos, y la hormona luteinizante, que controla la maduración de los folículos, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de los folículos? Digamos que los folículos son una bolsita que contiene a los óvulos inmaduros. El cuerpo lúteo es lo que sobra del folículo cuando éste ha expulsado al ovocito. Es también un secretor de progesterona. La progesterona es una hormona del ciclo menstrual y del embarazo. Se encarga de que el cuerpo lúteo sea asimilado por el ovario y que los folículos que no maduraron se degeneren, puesto que a pesar de que cada ciclo alrededor de 10 a 20 folículos inician su maduración, solo uno termina el proceso. Este proceso de maduración y degeneración de los folículos dura típicamente 28 días y se divide en dos fases. La fase folicular de crecimiento y maduración, que implica del día 1 al día 14, y la fase lútea de degeneración, del día 15 al día 28. En el medio de estas fases, alrededor del día 14 o 15, ocurre la ovulación, que es el proceso que marca el fin de la fase folicular y el inicio de la fase lútea. Durante este proceso, los ovarios estuvieron secretando estrógeno e inhibina. Dentro de los folículos hay unas células llamadas células de la teca. Estas células producen testosterona. Como sabemos, la testosterona es la hormona base para la formación de otra hormona. La transformación de la testosterona en estrógeno, conocido como estradiol, es por acción de la aromatasa en las células de la granulosa, que también se encuentran dentro de los folículos. El estradiol induce la creación de receptores para las hormonas de la hipófisis que a su vez permiten la maduración del folículo y la ovulación. Vamos a comenzar a pasar a las cosas tangibles. ¿Han escuchado hablar del método de ritmo? Que por cierto no es seguro, no lo usen. Pues verán, 2 días aproximadamente antes de ovular, la hormona luteinizante comienza a aumentar de forma exagerada, llegando a ser de 6 a 10 veces más alta de lo normal. A su vez, aumenta también la hormona folículo estimulante, que llega a ser de 2 a 3 veces más alta de lo normal. Estas dos hormonas hacen que aumente la secreción de progesterona y que disminuya la síntesis de estradiol. El aumento de hormona luteinizante y folículo estimulante
se traduce como un aumento de la temperatura corporal. Así es como el día en que ovulamos tenemos un aumento de medio grado Celsius. Tomando en cuenta que la temperatura corporal normal es de 37 grados Celsius, podría incluso parecer que nos sentimos más calientes o bochornadas. Las hormonas actúan de formas misteriosas. De pronto nos sentimos mucho más bonitas, más fuertes, más independientes y deseosas de mantener relaciones sexuales. Nuestro libido aumenta porque nuestro cuerpo no quiere desperdiciar un óvulo perfectamente funcional. El proceso también es muy interesante. De los aproximadamente 20 folículos que iniciaron el proceso, uno de ellos comenzará a aumentar muchísimo de tamaño, hasta alrededor de 2 a 3 centímetros. Ahí se forma una zona que pierde la irrigación sanguínea llamada estigma. El estigma se rompe gracias a la acción de otras hormonas, la colagenasa y las prostaglandinas. Una hormona extra, el activador de plasminógeno, contrae la musculatura de la teca externa, que es parte del folículo, y esta contracción expulsa finalmente al óvulo. La ruptura y expulsión es lo que nosotras conocemos como ovulación. El ovocito entonces será recibido por las fimbrias, que son montones de manitas que van a ayudarle a desplazarse hacia el útero por medio de las trompas de falopio. Y mientras esto ocurre, el folículo que ha quedado comienza a llenarse de sangre coagulada. Sin embargo, esto no es la menstruación, puesto que el folículo es muy pequeño. De hecho, el folículo se convierte en el cuerpo lúteo del que hablábamos al inicio y secreta progesterona y estrógenos. Esta secreción hace que el endometrio comience a trabajar en la formación del que sería el hogar del bebé durante 9 meses. Como comprenderán, el cuerpo ha puesto toda su fe en ese ovocito, por lo que durante los siguientes 12 días se producirán altas cantidades de progesterona, estradiol e inhibina. La inhibina es la hormona que controla la secreción de la hormona folículo estimulante. Sin hormona folículo estimulante no hay crecimiento de los folículos, por lo que de esta forma naturalmente solo tenemos un óvulo en funcionamiento esperando ser fecundado. Al día 26, sin fecundación, el cuerpo se ha rendido, disminuye la inhibina y el estradiol de forma muy brusca, dando origen a la menstruación y a su vez al aumento de hormona folículo estimulante. De hecho, el estradiol es importantísimo. La disminución de él durante la menopausia es la causa de muchos de los cambios emocionales, que incluyen episodios depresivos. Por ello, muchas veces escuchamos que los estrógenos son la causa de que nos sintamos tristes en los días previos a la menstruación o durante la menstruación misma. Pero no se trata de niveles altos de estrógenos, se trata de niveles bajos. Los estrógenos modifican tanto nuestro estado de ánimo que también afectan la forma en que percibimos los estímulos emocionales o las conductas de los demás. De ahí que a veces sintamos que alguien respira y nos molesta. No estás exagerando, simplemente tuviste una caída abrupta de estrógenos. Hay algo curioso también, la disminución de estrógenos también afecta a los neurotransmisores del cerebro, haciendo que tengamos problemas para regular la respuesta de los mismos a algunos estímulos. Es por eso que lloramos con comerciales de leche 2 días antes de menstruar, y es por eso también que se nos antojan los apapachos que aumentan nuestros neurotransmisores. Por ello se nos antoja el helado, hacer ejercicio, el sexo o el chocolate. De hecho, también hacen que tengamos mucha energía y que queramos limpiar la casa y reacomodar los muebles, porque esas actividades activan centros de recompensa en el cerebro que secretan, oh sorpresa, neurotransmisores. Ahora que comprendimos todo el tema hormonal, pasar a la fase menstrual será mucho más sencillo. Esta fase permite explicar los cambios por los que pasa el útero en respuesta a las hormonas secretadas en la otra etapa. También esta fase se divide. Tomando en cuenta que inicia desde el primer día de sangrado, la primera fase es la fase menstrual. La fase menstrual dura de 3 a 5 días de forma normal, pero 2 y 6 sigue estando dentro de los parámetros. Durante esta etapa ha disminuido el estrógeno y la progesterona, haciendo que se desprenda la capa funcional del endometrio. El endometrio es el tejido interno del útero que se divide en 2 capas. La capa funcional será la más ancha y la que va a desprenderse cada mes.
El desprendimiento del tejido implica una pérdida sanguínea, puesto que es un tejido altamente vascularizado. Y en muchas ocasiones no basta solamente con el cambio de hormonas para lograr este desprendimiento, por lo que son comunes los cólicos menstruales. Los cólicos contraen la musculatura del útero, haciendo que esta contracción facilite el desprendimiento de la capa más interna del tejido. El asunto con las vísceras internas es que su inervación no es muy específica, por lo que los nervios que mandan la orden de los cólicos también hacen que se estimule la motilidad intestinal, ocasionando de forma común muchos deseos de defecar e incluso diarrea. A partir de que termina la fase menstrual y hasta aproximadamente el día 14, ocurre la fase proliferativa o estrogénica. Dura un aproximado de 9 o 10 días. Es la fase que corresponde a la fase folicular del ovario. Teniendo en cuenta que la menstruación acaba de pasar, el endometrio se encuentra muy delgado. Se llama fase proliferativa porque durante ella el endometrio se engrosa duplicando o incluso triplicando su espesor. Se restaura la capa funcional del endometrio y con ella se regeneran las glándulas y los vasos sanguíneos. Al final de la fase proliferativa del endometrio, las trompas aumentan su motilidad muscular, favoreciendo que los cilios transporten de forma efectiva el ovocito, o en su defecto favoreciendo que los espermatozoides lleguen a fecundar la célula sexual femenina. La siguiente fase inicia inmediatamente después de la ovulación, desde el día 14 hasta el primer día de la siguiente menstruación. Dura aproximadamente 13 a 14 días y se corresponde a la fase lútea del ovario. Se llama fase secretora porque la capa funcional del endometrio comienza a acumular líquido, glucógeno, mucinas y lípidos. Todo esto es muy importante para el embrión en el caso de que ocurra un embarazo. Las venas y arterias crecen mucho y forman enormes redes, hasta que las señales de la disminución de estrógeno e inhibina comiencen a debilitar el aporte sanguíneo. A esta capa del endometrio, con la falta de sangre, las glándulas dejan de secretar y el grosor que antes había logrado gracias al líquido y la sangre comienza a disminuir. Las arterias comienzan a contraerse provocando necrosis en la capa funcional y esta necrosis provoca desprendimiento y el desprendimiento sangrado. En esta fase las trompas se inmovilizan y con ellas se inmovilizan también los cilios, además de que comienzan a secretar lípidos, glucógeno y mucinas. La duración de los ciclos suele verse definida por la fase proliferativa, y estos pueden durar entre 27 y 32 días, aunque las variaciones de 4 o 5 días no son un problema. Para terminar con lo básico, vamos a hablar del cuello uterino y el moco cervical. En la fase proliferativa, gracias al aumento de estrógenos, el cloruro de sodio del moco es muy alto, mientras que unos 3 o 4 días antes de la ovulación, el cuello uterino se ensancha, haciendo que los espermatozoides tengan menor camino que recorrer. El moco se vuelve transparente, filante, es decir, forma hilos y poco viscoso. Por lo tanto, los espermatozoides pueden cruzarlo con mayor facilidad y en un ambiente químico más óptimo. En la fase secretora, la progesterona hace que el cuello uterino se haga más angosto. El moco se vuelve no filante, denso, viscoso y opaco. De toda esta información podemos concluir dos cosas. La primera, que podemos darnos cuenta de la ovulación si ponemos atención a nuestro cuerpo, tomando en cuenta el humor positivo, el deseo sexual, el aumento de la temperatura y sobre todo el moco cervical. Y la segunda, que el día más óptimo para medir la profundidad vaginal es el segundo día de menstruación, puesto que la disminución de estrógeno y progesterona hacen que el cuello uterino se alargue en lugar de ensancharse, logrando que no tengamos incomodidad para conocer los límites de nuestro cérvix.